Proverbios capítulo 10, versículo 10. Voy a darle lectura. Dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Bueno, vamos a continuar viendo el tema conociendo a Dios. Esta sería la parte 4. Hoy vamos a tratar de explicar estos pasajes en el cual contienen palabras que se tradujeron como castigo. Si observamos nuestra Biblia, al inicio del capítulo 10 de Proverbios tiene un subtítulo que dice: contraste entre el justo y el malvado. Eso nos indica que lo que vamos a ver en este capítulo nos muestra lo que va a obtener pues el justo y lo que va a obtener el malvado. Cuando dice que el necio de labios será castigado, ahí no nos está diciendo que Dios lo va a castigar. De hecho, en todo este capítulo no se menciona que Dios le dé al justo algo bueno y al malvado pues algo malo, sino que la forma de vida de cada uno de ellos le va a dar el resultado según lo que éste habló, es decir, le va a dar un fruto. Bien, entonces de esta manera en el verso 10, la palabra que la versión Reina Valera tradujo como castigo en hebreo es labad, que significa caído, fracasado, derribado o castigado. Vamos a ver cómo lo hicieron otros traductores. Vamos a ver, la Biblia al Día lo tradujo de esta forma. Dice: quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y el rezongón va camino al desastre. Allí en lugar de castigado dice que va al desastre, según sus palabras. La versión Dios habla hoy lo interpreta de esta manera. Dice: el que guiña el ojo acarrea grandes males. El que dice necedades acaba en la ruina. La Biblia de las Américas lo dice de esta otra forma: el que guiña el ojo acarrea grandes males, y el que dice necedades acaba en la ruina. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y el rezongón va camino al desastre. Versión Reina Valera 2000 dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el que habla locuras caerá. Entonces, como nos damos cuenta, todas las versiones de la Biblia tienen algunos de los significados de la palabra hebrea labad, que significa caído, fracasado, derribado o castigado. Entonces, no es que Dios castigue al necio de labios, sino que sus mismas necedades que habla lo llevan al desastre, lo hacen acabar en la ruina, lo hacen caer, pero son por sus palabras que él habló. Dios no tiene nada que ver con el resultado que obtiene el necio. El castigo que recibe pues es el resultado de su necedad que habló, y no porque Dios lo esté juzgando. No es por el juicio de Dios. Si vemos en Proverbios capítulo 18 versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, las palabras que cada uno hable van a traer un resultado o un fruto, como dice Proverbios, ya sea que traigan vida o traigan muerte. Dios no tiene nada que ver ni para que obtenga vida ni para que obtenga muerte, sino que es la persona, es usted quien decide a través de las palabras pues que hablamos. Si vemos en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios nos da a escoger entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Dios no elige por nosotros, no elige por usted. Él no puede mandar vida
y bendición a menos que usted las escoja. Así que el castigo a que se refiere Proverbios 10:10 en la versión Reina Valera es el resultado de hablar necedades y no el resultado del juicio de Dios. Otro pasaje que contiene esta palabra castigo es Proverbios 3:12, Reina Valera 1960. Dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. A diferencia de Proverbios 10:10, aquí la palabra hebrea para castigo es yakaj, que significa reprender, censurar, corregir, disciplinar, reconvenir, redarguir y reprochar. Vamos a ver cómo lo tradujeron otras versiones. La Biblia al Día lo tradujo de esta forma: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En esta versión usa la palabra disciplina. Versión Dios habla hoy lo interpreta de esta otra manera: porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Aquí usa la palabra corrige. La Biblia de las Américas lo dice así: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, nuevamente observamos que las otras versiones toman uno de los significados de la palabra hebrea yakaj. Reina Valera es la única que la tradujo como castigo. Las demás no lo tradujeron así, porque la palabra yakaj principalmente tiene que ver con reprender. De hecho, Reina Valera tradujo esta palabra yakaj en el Salmo 50:21, y ahí sí lo pone como reprender. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, ahí es la palabra yakaj, y las pondré delante de tus ojos. Aquí, Reina Valera 1960, en esta parte en Salmo 50:21, sí lo tradujo como reprender, pero en Proverbios 3:12 lo puso como castigo. En la mayoría de los casos, la palabra yakaj, que aparece unas 60 veces en la Biblia, involucra un juicio de valores, correcciones verbales de parte del Señor, no en castigo físico. La palabra castigo lleva implícita la idea de herir, de causar un daño. Sin embargo, ese no es el sentido de la palabra hebrea yakaj, sino el de una reprensión verbal. Otro texto es Job 5:17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En este verso sí encontramos la idea de un castigo físico. Sin embargo, son las palabras dichas por uno de los amigos de Job, llamado Elifaz. Usted puede observar al inicio del capítulo 4 que hay un subtítulo que dice: Elifaz reprende a Job. Es en el capítulo 4 y en el 5 que Elifaz le habla a Job para reprenderlo y le dice que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Sin embargo, es la opinión de Elifaz, no la de Dios. De hecho, Elifaz le dice lo siguiente en el siguiente versículo, Job 5:18: porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y no se toma en cuenta que este verso fue dado por uno de los amigos de Job, llamado Elifaz. Pero al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2 al 6, veamos qué es lo que nos dice. Job responde, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se da cuenta
que Dios no le había enviado ningún castigo. Por eso dice que yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, inmediatamente después de esto, Dios se dirige a los tres amigos de Faz y les dice, ahí mismo Job 42:7, en el siguiente versículo: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Veamos cómo lo dice la nueva versión internacional de Editorial Vida. Job 42:7 dice: y después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de lo que dijo Elifaz en Job 5:17 y 18? Pues que no es cierto, que no es verdad. Esa fue la opinión que ellos tenían en ese tiempo. Pero no es lo que Dios decía.